la inteligencia, la astucia, la formación, la necesidad, el compromiso, el interés, el deseo y aún la persistencia, combinados de buena manera permiten logros satisfactorios. Pero al mismo tiempo, si los mismos son usados para facilitar el ocultamiento de dineros ilícitos, la corrupción, la facilitación de ganancias ilícitas, la evasión fiscal, el financiamiento al terrorismo y el incremento de capitales dudosos, los mismos entonces desatan la destrucción de la sociedad. A pesar de ello, en ambos casos, nada se transparenta completamente y persistirá la mancha indeleble. Muy buenas tardes, este es un episodio más de La Mancha Indeleble. En este caso, hemos invitado al doctor Carlos Oviedo. Carlos es abogado de Colombia, él estudió en la Universidad Javeriana y también tiene formación, es máster en organizaciones internacionales y derecho penal internacional, máster en análisis de problemas políticos, sociales y económicos internacionales. Estudió en la Universidad Externado, en la Universidad de Turín, en Italia también. Él es especialista en derecho económico en España. También ha desarrollado diferentes cursos y programas de formación pues que le han permitido alcanzar diferentes cargos. Entre ellos ha sido oficial de cumplimiento de Bancolombia, asesor de Asobancaria y de varios gremios en Colombia, y trabajó también como procurador delegado de la Fuerza Pública y procurador de Justicia Penal. Hoy por hoy, Carlos, además de ser profesor en universidades muy importantes allá en Colombia, es asesor del ámbito jurídico del Ministerio de Defensa Nacional en Colombia. Y pues para nosotros es un placer poder contar con la presencia del doctor Carlos Oviedo, porque nos va a tocar un tema que es muy importante y que de hecho ha sido un estigma para Colombia durante muchos años y que sin embargo ha cambiado, y eso es muy bueno, pero hay residuos que no dejan de preocupar. Carlos, buenas tardes. Quisiera antes de todo que nos comentes, hoy por hoy, ¿cuál es el estado del arte en la materia de organizaciones criminales en Colombia? Franco, primero, gracias por este espacio tan agradable de reencuentro. Sabes el aprecio infinito que siento por ti, por todos mis hermanos bolivianos y amigos en Latinoamérica que participan de este espacio de encuentro, donde tú nos tienes acostumbrados a conversar de aspectos de trascendencia en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de las armas de destrucción masiva, entre otros temas. Franco, mi amistad nos vincula, esa amistad ya muchos años contigo, con Ariane y con toda la familia. En esta ocasión, a la pregunta que tú formulas, ¿cuál es el estado del arte en Colombia en este momento en materia de la presencia de actores armados organizados que con fuerza letal, a semejanza de un ejército privado, aún subsisten a pesar de los acuerdos de paz suscritos con las FARC? Y en efecto, sí, aún existen, digamos, un 20% de los desmovilizados de la FARC han vuelto a levantarse en armas. Un 30% de los desmovilizados del paramilitarismo siguen alzados en armas. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, sigue alzado en armas. Es decir, que el proceso de paz de La Habana no puso fin ni logró la pacificación completa de Colombia, pero sí contribuyó en buena medida a disminuir por lo menos la presencia en números de milicianos, de guerrilleros de las FARC, que dicho sea, era el ejército más antiguo del continente, ejército irregular más antiguo del continente, de corte de izquierda o ideología de izquierda, a semejanza que el ELN, que chocaba con el Estado y con el paramilitarismo. El Estado colombiano y al margen otro grupo armado organizado, que era la extrema derecha, con el que combatía. Pues bien, la causa eficiente por la cual no se logra la pacificación de Colombia, así se le dé todos los beneficios que se le otorga a los guerrilleros y a los paramilitares desmovilizados, la causa es la economía ilícita. Mientras subsiste negocio maldito de las drogas, mientras subsistan medios económicos o actividades delincuenciales de alto rendimiento, podrán subsistir estas organizaciones criminales.
En Colombia se financian de la minería ilegal, de oro, de plata, de platino. Se alimentan de la riqueza del narcotráfico. Y estas dos fuentes de riqueza son tan elevadas que por sí mismo permiten financiar nuevos ejércitos, reclutar nuevos mercenarios, nuevos guerrilleros, nuevos paramilitares, para mantenerse alzados en armas. Y súmele a esto, mi querido Franco, el interés por parte de potencias extranjeras de desestabilizar el orden público y la seguridad nacional en Colombia. Me refiero concretamente, Pablo, Franco, en este caso, perdóname, estoy pensando en el rol que tiene Maduro, por ejemplo, con el interés de desestabilizar a Colombia. Maduro mantiene allá en las fronteras venezolanas, dentro del territorio venezolano, a líderes del ELN y de las FARC. Pero también ellos, el cartel de los soles, se lucran de negocio de narcotráfico. Pues luego no le interesa que se acabe completamente la guerrilla en Colombia ni el paramilitarismo, porque necesitan de que le generen la coca, el procedimiento de cocaína, para ellos poderlo exportar, porque encontraron también hay otro simiente grande, enorme, de riqueza ilícita. Ese es el estado del arte, y que espero con esto no estar metiendo, sino en un ambiente académico, unas reflexiones que son claras, que hemos compartido tú y yo en otros escenarios. No, de hecho, Carlos, has abierto mucho los ojos a poder tener atención a cómo está sucediendo las cosas allá y prácticamente con un vecino gobernado por una persona un tanto peligrosa. Más allá de lo que nos comentas, pues llama la atención cómo este tipo de grupos pues se ha mantenido vigente, y esto tiene que ser porque el dinero que ellos han obtenido por actos ilegales seguramente lo han podido limpiar de alguna manera o transparentar. ¿Cómo es que estos grupos han utilizado a diferentes ámbitos de la sociedad, pueden ser empresas, pueden ser algunas personas o las mismas familias, ¿no? ¿Cómo es que nos han afectado? Pero por supuesto, las organizaciones criminales a las que eludo, que son verdaderos ejércitos privados, que son grupos armados, organizados, nosotros dividimos en dos segmentos: grupos delincuenciales organizados, que son combatidos con fuerza de policía, pero que son altamente estructurados, verdaderas organizaciones criminales, y los grupos armados organizados, que son ejércitos irregulares que se combate por el ejército como combatir a otro ejército. Es decir, no es suficiente la acción de la policía para combatirlos. Con ellos utilizamos la fuerza letal. Pues bien, tanto los grupos de delincuencia organizados como los grupos armados organizados, ambos estructuras se nutren de actividades ilegales que requieren lavar, que requieren, además de su propia acción, financiar. Y siguen utilizando factores tales como las economías ilícitas, la minería ilegal. Muchos prefieren pasar por mineros a ser reconocidos narcotraficantes cuando pasan dinero en narcotráfico para financiar la minería y pretenden con esa mampara de la minería legalizar fortunas. Dos, han utilizado para mover sus capitales los sistemas de siempre, los sistemas que han venido empleando, que es el movimiento de dinero efectivo. Siguen moviendo cuentas bancarias a través de empresas aparentemente legales. Utilizan la actividad agropecuaria para mover recursos, ganadería extensiva, sesión abastos, controles de territorio, haciendas, fincas, que les permite, digamos, tener dos propósitos. Uno, invertir en ella cualquier cantidad de recursos, entonces son fincas cada vez más tecnificadas. Y lo segundo, les permite tener control territorial, lo cual les permite alejar autoridades, intrusos, observadores que puedan de alguna manera estarlos vigilando. Eso es lo que están haciendo hoy estas organizaciones, que rearmadas, reagrupadas, siguen delinquiendo. Para que tengamos una idea del volumen de lo que maneja el narcotráfico en el mundo, que vamos a facilitarlo, puede ser alrededor de 800.000 millones de dólares en el mundo. La economía de origen natural, es decir, las economías ilícitas asociadas con la coca, con la marihuana y con la amapola, pueden estar moviendo entre 350.000 y 500.000 millones de dólares al año. De eso se calcula que el país retorna aproximadamente entre 3.500
y 5.000 millones de dólares. Es decir, al país retornaría una cifra que no llega a ser ni el 1.5%, un rango que va entre el 1 y el 1.5% del total de la economía, de lo que mueve el negocio de narcotráfico en el mundo. La razón, los que menos ganan en el negocio de narcotráfico son los campesinos. Y son ellos los que llevan la peor parte, porque forzados por estas organizaciones criminales persisten en los cultivos ilícitos y los expanden. Y dos, forzados por las mismas circunstancias, cuando el Estado interviene, los campesinos actúan como actores de oposición para frenar la acción de erradicación. Luego se vuelve un conflicto que era de orden, digamos, militar, se vuelve un conflicto de orden social, a la vez que se adelantan las labores de erradicación. En síntesis, se lucran y siguen moviendo, se lucran de narcotráfico de manera ilegal y mueven los recursos de manera física a través de transferencias bancarias. En ocasiones simulan empresas agropecuarias que permiten o justifican el movimiento de capitales para volverlo a reinvertir parcialmente en el negocio que le es rentable, el narcotráfico o la misma acción de la violencia y el terrorismo que ellos derivan, con lo cual también obtienen recursos para su actuar criminal. Y desde el punto de vista de las actividades legales, ¿cuál es la industria que ha sufrido más, que ha sido pegada? Tú nos comentaste, bueno, la minería, por un lado, que puede ser legal o ilegal, ¿no es cierto? Y la ilegal, por supuesto, les facilita cierto tipo de trabajos, pero desde el punto de vista legal, ¿cuál es la industria que ha sufrido más o sigue aún siendo afectada? La más afectada por la acción de estas organizaciones delincuenciales sigue siendo el sector petrolero, el sector de las economías extractivas, el minero energético. Si uno superpone el mapa de violencia en Colombia, donde operan las estructuras criminales violentas, con las economías extractivas coinciden en un alto grado. Y si superpone el mismo mapa, con los cultivos ilícitos coinciden en alto grado. Es decir, las estructuras criminales violentas de los grupos delincuenciales organizados o de los grupos armados organizados convergen en las economías extractivas y en las economías ilícitas, siendo la economía extractiva la más afectada, por supuesto, que son economías legales, pero al lado de la empresa petrolera que extrae el crudo, se montan empresas de extorsión a esas empresas petroleras para arrebatarle recursos que son destinados a financiar el actual criminal. Es, en primer lugar, las economías petroleras, las economías mineras se ven, digamos, el Estado se ve reemplazado por la presencia de estas organizaciones y estructuras criminales que terminan siendo socios o apoderándose de las economías mineras legales y las vuelven ilegales. 3, el sector transporte también se ve muy afectado, digamos, aunque ya no hay tantas pescas milagrosas, no hay pescas milagrosas, disminuyó el volumen de secuestros de manera considerable, ya casi no se habla de secuestros en Colombia. El sector transportador se ve afectado cuando salen a hacer manifestaciones, supuestamente de campesinos, cocaleros o indígenas que son instigados por estas organizaciones criminales, terminan afectando las vías de tránsito, pintando vehículos, incendiando vehículos. El sector transportador se ve afectado. El sector cooperativo se ve afectado también por la misma razón cuando es obligado a recibir recursos que manejan estas organizaciones criminales. Y así podemos mirar otros campos que todavía tienen presencia o hacen presencia estas organizaciones del crimen. El comercio informal, por ejemplo, durante mucho tiempo ha estado vinculado a las oficinas de cobro de organizaciones delincuenciales con la labor de comercio que se da en los llamados San Andresitos, que son lugares de encuentro de comercio informal. Así que la pregunta no tiene una única respuesta, tiene una pluralidad de respuestas, dependiendo si está en el sector rural, la respuesta será una, si está en el sector, si está en las ciudades, la respuesta será otra, pero en ambos sectores, en ambos ambientes, operan estas organizaciones criminales y manejan los capitales ilícitos, por supuesto, en una y en otra, siendo simbióticos y utilizando los vasos comunicantes de la economía legal con la economía ilegal para ese propósito. Interesante, ¿no? Saber que han podido extenderse a diferentes campos de acción y bueno, y el efecto es negativo en todo sentido. Sin embargo, bueno, la economía colombiana ha mostrado un crecimiento importante y
y esto a causas propias, no solamente como efecto positivo o negativo, dependiendo de cómo lo queramos ver en función a las actividades que puedan suceder. Pero es interesante cómo algunos sectores, entre estos que son clasificados como APNFDs, han establecido mecanismos que les han permitido subsistir ante las posiciones de estos grupos. ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han logrado? Porque es un ejemplo para Latinoamérica, saber que sí se pueden hacer cosas. ¿Qué actividades han desarrollado ellos para prevenir? Colombia tiene una economía más o menos sólida y ha mantenido un crecimiento sostenido durante muchos años, un crecimiento bajo, mediano, pero muy constante a lo largo de todos los últimos 50 años. En parte por un manejo económico ortodoxo. Tenemos una junta directiva del Banco de la República, que es el órgano de máxima instancia de política monetaria, cambiaria y crediticia, que con criterios técnicos han hecho un buen manejo de la emisión de la moneda, de control monetario, de la emisión de operaciones de mercado abierto, de títulos del tesoro, que han equilibrado un manejo prudente de la deuda externa con un manejo prudente de la política monetaria y un manejo más o menos heterodoxo en materia de tributaria. En esos tres niveles, cuando tú tienes una economía más o menos, digamos, cuando tienes unas buenas políticas monetarias, unas políticas crediticias y unas políticas tributarias, y además un gasto fiscal generado desde el Estado más o menos equilibrado, puede lograr resultados positivos en la economía. Ahora, ya que estamos hablando de economías ilegales y del desempeño económico, quiero señalar que 3.500 millones de dólares aproximadamente lo que manejan las organizaciones criminales en una economía que maneja 350.000 millones de dólares al año. Eso quiere decir en cifras que la economía ilícita y narcotráfico aporta menos del 1% de la economía legal. Y si uno mira, cuando el Estado combate eficientemente el narcotráfico, los cultivos ilícitos, si no se retira ese margen, la economía daría menores resultados. Me explico. No es mucho lo que aporta la economía ilícita a las buenas finanzas del Estado, pero sí tiene un efecto negativo frente a las finanzas del Estado por la labor de combate y lucha contra el narcotráfico. El Estado colombiano gasta al año alrededor de 5.000 millones de dólares combatiendo el narcotráfico. Los narcotraficantes ingresan al país 3.500 millones de dólares. Es decir, por el lucro de unos pocos delincuentes, mi país desaprovecha más de 6.000 millones de dólares que quería estar destinando a la educación, a la justicia, a la salud, y que buena falta nos hacen o abonándolos a la deuda externa. Ese es el daño terrible que ha hecho el narcotráfico, que entiendo Perú, Bolivia, han también destinado importantes recursos con el mismo propósito. Luego, quisiera decir que en ausencia de las economías ilegales, Colombia tendría todavía tasas de crecimiento mucho más altas, mucho más desarrollo económico y mejor distribución de la riqueza. Carlos, la verdad es que los comentarios y lo que nos has podido transmitir en este corto espacio de tiempo, pues son realmente muy amplios y no da para un tiempo como este. Con seguridad te vamos a requerir de nuevo porque necesitamos saber cómo Colombia está desarrollando los mecanismos de prevención, cómo nos está enseñando a trabajar en este tipo de acciones que a la larga pues tienen un efecto negativo tal como nos los acabas de expresar. El esfuerzo tiene un costo, al final un costo social, no solamente económico, sino social verdadero, pero aún así sigue siendo un ejemplo muy importante. El doctor Carlos Oviedo es abogado, catedrático de la universidad, de varias universidades, entre ellas la Universidad Javeriana en Colombia, máster en organizaciones internacionales en Derecho Penal Internacional, especialista en Derecho Económico y hoy por hoy asesor jurídico del Ministerio de Defensa, expositor internacional y un gran amigo. Te volveremos a convocar para la mancha indeleble una vez más. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Franco. Un saludo especial a todos los amigos de Latinoamérica que escuchan en estas emisiones, que bajo tu liderazgo se han mantenido y nos mantienen más integrados.
siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a apoyar. Soy tu amigo y soy amigo de las causas justas, de una Latinoamérica más cohesionada y, en el caso de Colombia, una economía sana que nos permita volver a recuperar el sitial que corresponde a un país que se sobrepone a la adversidad, como lo estamos haciendo en este momento con el tema de la pandemia, o como lo podemos hacer enfrentando los factores que desestabilizan a nuestro país. Gracias, Franco. Muchas gracias a todos. Un saludo.